Los eventos recientes en el sector inmobiliario se han centrado en los ocupas, personas que residen en edificaciones o terrenos vacíos sin permiso del dueño. USA Today informa que en Maryland, una mujer regresó de vacaciones para encontrar a 2 ocupas en su cama, quienes no solo vivían en su casa, sino que también habían vendido muebles suyos por valor de aproximadamente $50,000. Este es un patrón que se repite en muchas ciudades de Estados Unidos y también en Europa, donde la ocupación se ha convertido en un movimiento político con apoyo de la izquierda. Otra publicación, The Daily Mail, reporta que los derechos de los ocupas es un principio de ley común, donde intrusos no autorizados explotan vacíos legales en un intento de afirmar residencia en hogares desocupados. Para desalojar a un ocupa, los propietarios enfrentan pérdidas financieras significativas en forma de gastos legales, daños potenciales a la propiedad e ingresos perdidos. Desalojar ocupas también puede ser un proceso largo y arduo debido a retrasos en los tribunales y fuerzas policiales sobrecargadas en todo el país. Informes de propietarios furiosos e impotentes para remover a los ocupas de sus hogares han aumentado en los últimos meses, con algunos ocupas habituales rehusándose a dejar las residencias por más de un año. Ahora, me gustaría hablarles de un tipo diferente de ocupa, el espiritual. La Biblia tiene algo que decir sobre los derechos de propiedad, ya que define claramente que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, consagrados a Dios y sagrados. Así como un ocupa no tiene ningún derecho real o legal para poseer una casa que no es suya, un demonio no tiene derecho a poseer o ocupar a un cristiano lleno del Espíritu Santo. Este concepto no es nuevo. Las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 9 son un recordatorio firme para los cristianos durante cientos de años de que no somos dueños de nosotros mismos. Fuimos comprados por un precio muy precioso. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. La vida de Cristo Jesús. Esto afirma nuestro cuerpo como una morada literal para la presencia del Espíritu Santo. Jesús dio esta ilustración de lo que me gustaría llamar un ocupa espiritual. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, se va al desierto buscando descanso, pero al no encontrarlo, decide volver a la persona de la cual salió. Al regresar, encuentra su antiguo hogar vacío, barrido y ordenado. Entonces, el espíritu trae otros 7 espíritus más malvados que él, y todos entran y viven allí, dejando a la persona en peor estado que antes. Esto será la experiencia de esta generación malvada. Note la secuencia de eventos. Un espíritu maligno sale de una persona, busca descanso, no lo encuentra, y decide volver al lugar de donde vino. La Biblia utiliza la palabra hogar al referirse a la persona a la que regresa el espíritu y luego trae otros 7 espíritus más malvados. Así se nos dice que los espíritus malignos no tienen derecho a poseernos. Imagina el escenario. Eres propietario de una casa hermosamente amueblada, cuidadosamente decorada con amor, prestando la máxima atención a los detalles.
Las paredes están cubiertas con hermosas obras de arte y las estanterías llenas de recuerdos que han durante décadas. Cada rincón de tu hogar ha irradiado calidez y paz, y de alguna manera puede ser un reflejo de tu carácter y personalidad. Pero ¿qué pasa si con el tiempo te concentras en tu vida ajetreada y empiezas a descuidar tu hogar? Antes de darte cuenta, esta morada impecable comienza a acumular polvo, los colores vibrantes se desvanecen y un espacio que una vez fue luminoso y acogedor empieza a sentirse oscuro y casi inhabitable. Las sombras se forman en esos cuartos olvidados y en ellos se esconden, invisibles y no escuchados, el peor tipo de huéspedes no deseados, los ocupas en carne y hueso. Estos ocupas ilegales se instalan en hogares y habitaciones completamente olvidadas. No tienen derecho a estar allí ni reclaman propiedad, pero persisten en su intento de apropiarse del espacio simplemente por no irse. De la misma manera, los demonios operan en el reino espiritual, intentando apoderarse del alma cristiana sagrada. Se nutren de la oscuridad, se alimentan de miedo, caos y duda, y lentamente expulsan la alegría y la paz del creyente. Así como un propietario nunca permitiría que los ocupas se apoderen de su hogar como hijos de Dios, nunca deberíamos permitir que los demonios infiltren nuestras almas. Nuestros cuerpos no son solo un recipiente físico, son templos sagrados donde habita el Espíritu de Dios. Pero, ¿cómo podemos prevenir que estos ocupas hagan de nuestras vidas su morada? Primero, debemos recordar que estamos llamados a proteger nuestras mentes y corazones contra el enemigo y todos sus perversos planes. Es crucial permanecer vigilantes en nuestra fe, firmes pase lo que pase. Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es realmente contra carne y sangre, sino contra las fuerzas del mal en los reinos celestiales. Estos son los ocupas espirituales, y esta es una batalla espiritual en la que luchamos por la santidad de nuestras almas. Debemos mantener estos templos puros y nunca dejarlos vacíos, aunque estén limpios y en orden. Los dueños de casa físicos aseguran sus hogares con cerraduras, sistemas de alarma e iluminación para asegurarse de que ladrones, asaltantes y ocupas no tengan oportunidad de invadir su casa. De la misma forma, nosotros también podemos armarnos y a nuestro templo sagrado. Siempre tenemos disponible la armadura completa de Dios, con la cual podemos combatir incluso en la noche más oscura. Podemos tomar el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y asegurarnos de que esos ocupas no se establezcan en nuestras vidas. Uno de los principios fundamentales enseñados en el entrenamiento militar es estar consciente de tu entorno. Un principio conocido como conciencia situacional. Al aprendiz se le coloca intencionalmente en escenarios estresantes y se le rodea de oficiales de mayor rango para obligarlo a permanecer vigilante y consciente en todo momento. Si el aprendiz no mantiene la conciencia situacional, será sorprendido en una posición desprevenida y sufrirá reprimendas o consecuencias. Por supuesto, en una situación de batalla real, las consecuencias serán más significativas que hacer flexiones o ser reprendido. Así como existe la conciencia situacional en una guerra real, existe algo similar en el ámbito espiritual para el hombre o mujer cristiana. Si el creyente no está consciente de su entorno espiritual, también será sorprendido desprevenido, sin preparación, y sufrirá las consecuencias. La Biblia dice en Efesios 6, 11-13, que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir los engaños del diablo, pues nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro
y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Por tanto, debemos vestirnos con la armadura completa de Dios para que cuando llegue el día del mal, podamos mantener nuestra posición y después de haber hecho todo, seguir firmes. La guerra espiritual es real. Como creyentes, tenemos un enemigo real y estamos en un conflicto real. Estamos en una guerra que se libra en el reino espiritual invisible y en este tipo de batalla no puedes combatir físicamente a tu enemigo. Esto es por lo que el apóstol Pablo escribió que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, no es contra las cosas de este mundo. Como creyente, no estás luchando contra personas, no solo estás luchando contra circunstancias, estás luchando contra el espíritu detrás de la persona y el diablo detrás de la situación. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas del mundo de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Según la palabra de Dios, si continuamos orando, ayunando y estudiando la poderosa palabra de Dios, nuestras defensas espirituales se fortalecerán día a día. Esto, a su vez, nos da la autoridad y el valor para expulsar y bloquear cualquier ocupante demoníaco que intente o trate de tomar control de nuestro templo. Reclamamos la belleza y la reverencia de este espacio, restaurándolos a su estado justo, manteniéndonos firmes en nuestra fe inquebrantable y, si es necesario, expulsando a los demonios en el poderoso nombre de Jesús. Nunca tenemos que sucumbir a la decepción que viene de las mentiras del enemigo. Podemos mantenernos firmes en el conocimiento y la fe de que somos hijos de Dios amados, atesorados y conocidos como la niña de sus ojos. Pero es igual de importante entender cómo mantener nuestros cuerpos como templos aptos para el Espíritu Santo. Si posees una casa, la mantendrás limpia y acogedora, bien cuidada y en buen estado de funcionamiento, y lo mismo aplica para el lugar de residencia del Espíritu de Dios. Una de las mejores formas de proteger nuestro templo es invirtiendo continuamente en nuestras vidas espirituales. Invierte en tu relación con el Señor. Al nutrir esta relación, creamos y fortalecemos la barrera contra las fuerzas de la oscuridad que quieren ocupar nuestras vidas. Al mismo tiempo, ofrecemos al Espíritu Santo un santuario brillante, limpio y bien cuidado, donde Él puede ayudarnos a mantener alejadas a las entidades demoníacas que quieren vivir allí a toda costa. Siempre debemos recordar que nunca estamos solos en esta batalla particular, porque Dios siempre está con nosotros. La vida está llena de desafíos y a veces rendirse parece una opción genuina, pero no lo es. Podemos superar cualquier obstáculo y mantener una morada espiritual siempre acogedora para el Espíritu Santo, mientras trabajamos para mantenernos libres de cualquier huésped no invitado. Siempre seamos conscientes de lo sagrado que es que nuestros cuerpos sean los templos del Espíritu Santo y tratarlos con el respeto y la reverencia que merecen. El mundo puede estar lleno de oscuridad, pero nuestros templos pueden ser un faro de esperanza para alguien que está luchando por mantener su propio espacio libre, y esa es una de las mejores formas de expulsar a un ocupante y mantenerlo fuera para siempre. Inicia hoy tu propia vigilancia espiritual de vecindario, compartiendo esto con aquellos que aún no conocen estas verdades. ¿Alguna vez has notado que la gente puede reunirse en una multitud, pero aún así tener diferentes agendas? En una sala llena de gente encontrarás personas con diferentes problemas, diferentes motivos e intenciones. En una multitud de personas protestando, encontrarás a aquellos que realmente están luchando por una causa específica, y entre esas personas habrá algunas que están en la multitud simplemente por curiosidad, y otras que vienen para observar y reportar. Otros vienen porque buscan la emoción de iniciar algo. En general,
Siempre que veas una multitud, no todos en esa multitud están allí por la razón correcta o de hecho por las mismas razones que todos los demás. Y lo cierto es que cada vez que una multitud se reúne alrededor de Jesús, encontrarás a personas que vinieron simplemente para ver qué tipo de milagro realizará hoy, como si fuera un espectáculo. Tendrás a personas que vienen porque creen y quieren escuchar las enseñanzas del hombre de Nazaret, y entre esas personas, en la multitud encontrarás a una mujer que tenía un flujo de sangre. Encontrarás a un hombre llamado Bartimeo. Encontrarás a los fariseos. El punto que estoy ilustrando aquí es que incluso en una multitud que seguía a Jesús, había quienes necesitaban sanación, otros buscaban fallos en él para acusarlo, y algunos solo querían verlo y escuchar sus enseñanzas. Sin embargo, hay ocasiones en que las multitudes provocan actividad demoníaca. Esto resalta la importancia de tener una relación personal con Jesucristo para ser sensibles en el espíritu y discernir, porque incluso una multitud reunida por Jesús puede atraer espíritus impuros. La Biblia dice en Marcos 1:21 que entraron en Capernaum y de inmediato en sábado Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Observa el hecho de que, mientras Jesús enseñaba, tenía una multitud y un público atento. Pero aquí es donde se pone interesante. Marcos 1:23-24 relata que había en su sinagoga un hombre con un espíritu impuro que gritó: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Así que, mientras estaban en la iglesia y la gente escuchaba la palabra de Dios, un hombre poseído por un demonio entró. Piensa en cuántas personas están oprimidas por demonios, aunque estén en la iglesia. Ahora, antes de señalar algunas cosas sobre este tipo de demonio, vamos a leer más detenidamente el intercambio entre Jesús y este espíritu impuro en Marcos 1:23-25. Inmediatamente había en la sinagoga un hombre con un espíritu impuro que gritó: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Nótese que este era un demonio atrevido, un demonio audaz. Tuvo la osadía de entrar en la iglesia, confrontar casi con enojo a Jesús y preguntarle si había venido a destruirlos. Y santos de Dios, a veces el diablo puede tener la osadía de probarte. El diablo puede saber que has orado y ayunado por tus hijos y aún así lanzar un ataque contra ellos solo para probarte. El diablo puede tener la osadía de esperarte en la iglesia y enviar a alguien para decir un comentario que te hiera, todo para que no escuches el evangelio, como este demonio que se acercó a Jesús mientras enseñaba en la sinagoga. El diablo puede esperar que pienses que estás en un lugar de fortaleza y luego confrontarte. ¿Realmente crees en este Jesús del que hablas? ¿Realmente crees que esta montaña frente a ti se moverá? ¿Realmente piensas que puedes vivir una vida completamente libre de miedo? Así que cuando Jesús fue confrontado por este espíritu impuro, la Biblia dice que Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Jesús habló con poder, con audacia y autoridad. Ahora, si alguna vez nos encontramos en una situación en la que seamos confrontados por el enemigo, nuestras palabras solas no tienen poder. Nuestro nombre solo no tiene peso en el ámbito espiritual. Pero ten en cuenta que antes de que el espíritu impuro en la sinagoga fuera expulsado por el Señor, en Marcos 1:24, ese demonio dijo: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Sabía quién era Jesús, conocía su autoridad, sabía que Jesucristo podía. Derek Prince describe a los demonios como personas sin cuerpos.
Afirmó que tienen personalidades reales y distintivas, lo que tiene sentido si alguna vez has leído el libro de Lucas en el capítulo 8. En Lucas 8:30 y 31, la Biblia dice que Jesús le preguntó a un hombre poseído por demonios: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús repetidamente que no los enviara al abismo. Una legión romana consta de 6.000 hombres, así que este hombre afirmaba tener 6.000 demonios dentro de él. Esto es evidente porque estaba oprimido de la peor manera. La Biblia indica que vivía en los sepulcros, lo que significa que los demonios lo habían aislado. Estaba alejado de la sociedad, alejado de los vivos y de sus seres queridos. Quiero que notes algo sobre la opresión demoníaca. Al diablo le encanta aislar a las personas, acorralarlas y dejarlas solas sin apoyo, porque todos somos más vulnerables cuando estamos solos. Necesitamos a personas que oren con nosotros. Necesitamos a cristianos creyentes en la Biblia, con quienes compartir para que podamos animarnos mutuamente en Cristo, pero a los demonios les disgusta esto, y por eso separaron a este hombre de cualquiera que pudiera estar con él o rezar con él. Este hombre poseído también estaba en un estado de suciedad y desaseo. Estaba desnudo, sin hogar y vagando. La Biblia dice en Marcos 5:3-5 que vivía entre los sepulcros y nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas, porque a menudo había sido sujetado con grilletes y cadenas. Pero desgarraba las cadenas y rompía los grilletes en pedazos. Nadie tenía la fuerza para someterlo. Día y noche, entre los sepulcros y en los montes, siempre estaba gritando y cortándose con piedras. La gente intentaba atarlo con cadenas, pero ni siquiera éstas podían retenerlo bajo tal influencia demoníaca. Pero, amigo mío, déjame decirte que una palabra de Jesucristo liberó a ese hombre de ese estado demoníaco. Un encuentro con Jesucristo, y este hombre fue liberado. Solo tomó una reunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores para que este hombre fuera restaurado. Lo que amo de Jesucristo es que, independientemente del estado en que te encuentres, no hay persona en esta tierra que esté abandonada por Dios. Este hombre tenía una legión de demonios, 6.000 demonios. Estaba poseído en todo el sentido de la palabra, pero aún así Jesucristo no lo abandonó. Jesús no lo desamparó, no importa cuán impuro o oprimido estuviera. Jesucristo no lo dejó, y esto es lo que deberíamos saber hoy como creyentes. Puedes ser impopular, puedes estar impuro, pero si estás dispuesto, Jesucristo nunca te dejará de lado. Puedes estar atado y amarrado, pero Jesucristo puede pronunciar una palabra en tu vida y liberarte. Así que, cuando el diablo te ataque, cuando te confronte e intente intimidarte, usa el nombre de Jesucristo para reprenderlo. Cada demonio en el infierno conoce ese nombre, el nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo no puede ser desafiado. Es un nombre que aplasta el miedo, aplasta a los demonios. El nombre de Jesucristo es poderoso y efectivo. Es a través de su nombre que podemos ser liberados de la esclavitud. Es a través de su nombre que podemos experimentar la paz. Así que si alguna vez te encuentras en una multitud o en una sala llena de gente, recuerda que no todos están allí por las mismas razones. Sin embargo, quiero alentarte sin importar lo que venga, sin importar quién venga a través de esa multitud. Aférrate al nombre de Jesús, un nombre que protege, un nombre que libera. Es un nombre que incluso el diablo no puede soportar porque es en el nombre de Jesucristo que tenemos la victoria. Como cada plaga egipcia estaba conectada con la derrota de un dios egipcio en la antigua tierra de Egipto, donde las poderosas pirámides tocaban el cielo y el río Nilo traía vida, el poderoso poder de Dios se manifestaba en una batalla entre Dios y muchos dioses. Dios se apareció a Moisés en un arbusto ardiente que no era consumido por el fuego. Dios le dijo a Moisés: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto.
He oído su clamor a causa de sus capataces y estoy preocupado por su sufrimiento. Éxodo 3:7. Dios entonces encomendó a Moisés que regresara a Egipto para liderar a los israelitas fuera de la esclavitud y hacia una tierra que fluía con leche y miel. Moisés vacilaba, sintiéndose inadecuado, pero Dios le aseguró su presencia y poder. Moisés, junto con su hermano Aarón, fue ante el faraón y dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren una fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Sin embargo, el faraón se negó y en cambio aumentó la carga de trabajo de los israelitas, causándoles un gran sufrimiento a pesar de la terquedad del faraón. Dios prometió liberar a los israelitas. Él dijo: «Así que extenderé mi mano y golpearé a Egipto con todas mis maravillas que haré en medio de él. Después de eso, él los dejará ir». Éxodo 3:20. Esto prepara el escenario para las 10 plagas, que no fueron solo desastres, sino también signos del poder de Dios y un desafío a los dioses egipcios y la autoridad del faraón. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. Antes de las plagas, hubo una historia de opresión, un llamado a la liberación y un enfrentamiento entre Moisés y el faraón, respaldado por una promesa sagrada de Dios para liberar a los israelitas. Esta historia lleva directamente a los eventos dramáticos de las 10 plagas en Egipto, conexión con los dioses egipcios, agua convertida en sangre. Dios atacó a Hapi, el dios del Nilo, quien estaba profundamente venerado en la mitología egipcia por su asociación con las inundaciones anuales del río Nilo. Cuando Dios convirtió el agua del Nilo en sangre, atacó directamente la vida misma de Egipto. Ranas. Dios apuntó a Heket, la diosa con cabeza de rana, asociada con la fertilidad. Heket era otra diosa egipcia que Dios atacó durante la plaga, a menudo representada con cabeza de rana. Se la consideraba la diosa de la fertilidad y su culto estaba vinculado a la concepción y el parto. La diosa de la fertilidad y el parto en la mitología egipcia, las ranas eran símbolos de vida y fertilidad, debido a su capacidad para poner cientos de huevos. Het era respetada como un símbolo del comienzo de la vida y se creía que tenía poderes que podían proteger y guiar a las mujeres durante el parto. Ahora, al conectar a Heket con la segunda plaga de Egipto, la historia comienza cuando el faraón aún se niega a liberar a los esclavos israelitas. Dios instruye a Moisés a advertir al faraón de las consecuencias. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adoren. Si te niegas, enviaré ranas por todo tu país». Éxodo 8:1-2. Aarón, el hermano de Moisés, extiende su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas invaden la tierra. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y las ranas salieron y cubrieron la tierra. Éxodo 8:6. La importancia de esta plaga, particularmente en el contexto de Heket, radica en su desafío simbólico. Al enviar una plaga de ranas, Dios desafiaba directamente la creencia en el poder y la autoridad de Heket. Los egipcios
que veían a las ranas como símbolos de fertilidad y bendiciones bajo el patrocinio de Heket, ahora se veían abrumados por estas mismas criaturas, convirtiéndose en una maldición al cubrir su tierra, entrar en sus hogares y perturbar sus vidas. La plaga demostró que el Dios de Israel tenía poder sobre los símbolos mismos de vida y fertilidad a los que los egipcios miraban con admiración. Fue un mensaje poderoso para el faraón y los egipcios de que sus dioses, como Heket, no tenían poder contra la voluntad del Dios de Israel. A pesar de este claro signo, el corazón del faraón permaneció endurecido y no dejó ir a los israelitas, lo que llevó a más plagas. El río estará lleno de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu cama. Éxodo 8:2-4. Las ranas estaban por todas partes, en las casas, dormitorios, sobre las personas, en los hornos e incluso en los cuencos de amasar utilizados para hacer pan. Fue una invasión masiva de ranas que dificultó mucho la vida para los egipcios. Faraón, afectado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran a Dios para quitar las ranas. Prometió que dejaría ir a los israelitas si las ranas desaparecían. La Biblia dice, y llamó Faraón a Moisés y a Aarón y dijo, rogad a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré ir a este pueblo para que sacrifique a Jehová. Éxodo 8:8. Moisés oró a Dios y Dios hizo lo que Moisés pidió. Las ranas murieron en las casas, patios y campos. Los egipcios tuvieron que amontonar las ranas muertas en montones y la tierra olía terriblemente. Una vez que las ranas se fueron, Faraón cambió de opinión y no dejó ir a los israelitas, lo que llevó a más plagas como consecuencia de su terquedad. Esta historia de la segunda plaga trata sobre cómo Dios utilizó criaturas naturales como las ranas en números extraordinarios para demostrar su poder y convencer al faraón de liberar a los israelitas de la esclavitud. Número 3. Gusanos o tábanos, moscas. Geb fue una deidad importante en la mitología egipcia, respetado como el dios de la tierra, a menudo representado como un hombre acostado bajo el cielo de la diosa Nut, que simboliza la tierra. Geb no solo era el dios de la tierra física, sino que también desempeñaba un papel en la agricultura, la fertilidad y el inframundo. Era visto como una figura paterna para las plantas y los cultivos, y se creía que los terremotos eran su risa. Ahora, al relacionar a Geb con la tercera plaga de Egipto en la Biblia, observamos un significativo. La tercera plaga confronta directamente el dominio de Geb. Dios instruye a Moisés y a Aarón a confrontar nuevamente a Faraón después de que se niega a dejar ir a los israelitas. Esta vez, la plaga involucra la misma tierra que se supone que gobernaría Geb. Dios le dice a Moisés que ordene a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra. Aarón obedece y sucede algo extraordinario. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, y será piojos por toda la tierra de Egipto. Y lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y hubo piojos en los hombres y en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Éxodo 8:16-17. Cuando Aarón golpea el suelo, el polvo se transforma en piojos. Este cambio repentino de polvo a insectos, enjambre, es un desafío directo a Geb. Muestra que el Dios de Israel tiene poder sobre la tierra, que es el dominio de Geb, convirtiéndola en una fuente de malestar en lugar de vida y crecimiento. Los magos egipcios, que pudieron imitar las plagas anteriores, intentaron producir piojos por sí mismos, pero fallaron. Al darse cuenta de la magnitud de lo que ha sucedido, le dicen a Faraón, esto es el dedo de Dios. Éxodo 8:19. Sin embargo, el corazón de Faraón permanece endurecido y no hace caso ni a sus palabras, ni al signo de poder del Dios de Israel.
Esta tercera plaga es significativa porque no es solo una demostración del poder de Dios sobre el mundo natural, sino también una derrota simbólica de Geb, el dios egipcio de la tierra. La incapacidad de los magos egipcios para replicar esta plaga enfatiza aún más el poder único y supremo del Dios de Israel. La plaga de los piojos es más que una molestia, es una demostración del poder de Dios, mostrando que Él controla incluso los elementos más pequeños de la creación. Los egipcios, que adoraban a muchos dioses, están viendo que sus dioses son impotentes contra el Dios de Israel. Número 4. Moscas. Khepri es un antiguo dios egipcio, a menudo asociado con la creación, el movimiento del sol y el renacimiento. Su nombre está vinculado a la palabra egipcia Ker, que significa desarrollarse o venir a ser. Khepri generalmente se representa como un escarabajo o como un hombre con un escarabajo en la cabeza, simbolizando la creación y el renacimiento en la mitología egipcia. Los escarabajos peloteros enrollan heces en bolas, de las cuales emergen, simbolizando nueva vida y regeneración. Se creía que Khepri rodaba el sol por el cielo cada día, expresando la idea del sol naciente y la renovación cada mañana. Ahora, al relacionar a Khepri con la cuarta plaga de Egipto, que describe la Biblia en el libro de Éxodo, involucra un enjambre de moscas. Esta plaga ocurrió después de que Faraón nuevamente se negara a dejar ir al pueblo israelita. La historia comienza con Dios instruyendo a Moisés a levantarse temprano por la mañana, enfrentarse a Faraón y advertirle sobre la próxima plaga. Entonces Jehová dijo a Moisés: «Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale al agua, y dile: Jehová dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no dejares ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de multitud de moscas, y también la tierra donde estén». Éxodo 8, 20-21. A diferencia de las plagas anteriores, donde los israelitas en la tierra de Gosén también sufrieron, esta vez Dios hace una distinción. La tierra de Gosén, donde viven los israelitas, mañana este signo se manifestará como una plaga de moscas, un desafío directo al dios egipcio Khepri. Enviando una plaga de moscas, Dios muestra su poder sobre Khepri, el dios de la creación y el renacimiento simbolizado por el escarabajo. El enjambre de moscas, una plaga y una molestia, contrasta fuertemente con el venerado escarabajo, socavando el poder y la autoridad de Khepri ante los ojos de los egipcios. A pesar de la gravedad de la plaga, el corazón del faraón permanece endurecido y continúa negándose a dejar ir al pueblo israelita. Entonces Dios hizo lo que dijo que haría: envió una gran cantidad de moscas por todo Egipto. Estas moscas estaban por todas partes, en las casas, sobre las personas y por toda la tierra. Fue terrible para los egipcios, pero curiosamente, en la región donde vivían los israelitas en Gosén no había moscas en absoluto, lo que mostraba que Dios estaba protegiendo a su pueblo. Faraón, preocupado por esta plaga, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que sacrificaran a su Dios allí en la tierra. Éxodo 8:25. Pero Moisés dijo que no era correcto hacerlo en Egipto, así que Faraón accedió a dejar que los israelitas fueran al desierto para ofrecer sacrificios a su Dios. Sin embargo, pidió a Moisés que orara primero para que las moscas fueran retiradas. Moisés oró a Dios y Dios retiró las moscas de Egipto. Pero una vez que las moscas desaparecieron, Faraón cambió de opinión nuevamente y no dejó ir a los israelitas. Esta historia de la Biblia muestra cómo Dios intentaba ayudar a los israelitas y demostrar su poder a los egipcios, mientras que Faraón seguía resistiendo. Quinta plaga: muerte del ganado.
Dios apuntó a Hathor, la diosa del amor y la protección, a menudo representada como una vaca. Hathor es una deidad importante en la mitología egipcia, conocida como la diosa del amor, la belleza, la música y la protección. Era una mujer con cabeza de vaca o una mujer con un tocado de cuernos de vaca y un disco solar. Esta imagen simboliza la fertilidad, la maternidad y los aspectos de la naturaleza que nutren. Hathor era respetada no solo como una diosa protectora, sino también como una que representaba la alegría y el amor femenino. También estaba asociada con el más allá, proporcionando orientación y protección a las almas que ingresaban al próximo mundo. Relacionar a Hathor con la quinta plaga de Egipto, como se menciona en la Biblia, nos brinda una comprensión más profunda del simbolismo detrás de este evento. En esta etapa de la historia, Dios continúa exigiendo a través de Moisés que Faraón libere a los israelitas de la esclavitud. Cuando Faraón se niega, Dios advierte de una consecuencia grave, una plaga que afectará específicamente al ganado de Egipto. Dios causa una enfermedad grave que afecta a todo el ganado de los egipcios, incluidos caballos, burros, camellos, vacas, ovejas y cabras. Todos mueren a causa de la enfermedad. He aquí la mano del Señor será sobre tu ganado que está en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre los bueyes y sobre las ovejas, una plaga muy grave. Y el Señor distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de Egipto, y nada morirá de todo lo que es de los hijos de Israel. Éxodo 9:3-6. La muerte del ganado fue un golpe significativo para la economía y la vida diaria de Egipto, ya que estos animales eran esenciales para el trabajo, el transporte y los procesos agrícolas. Apuntar simbólicamente al ganado fue un desafío directo a Hathor, la diosa vaca, mostrando la supremacía del Dios de Israel sobre las deidades egipcias. A pesar del efecto adverso de la plaga y su impacto en Egipto, el corazón de Faraón permanece endurecido y aún se niega a dejar ir al pueblo israelita, preparando el escenario para más plagas por venir. En este contexto, la quinta plaga no es solo una calamidad física, sino también un acto simbólico que demuestra la impotencia de los dioses egipcios como Hathor frente al poder del Dios de Israel. Es una parte clave de la narrativa más amplia del Éxodo, donde cada plaga sirve a un propósito específico desafiando la ideología egipcia y la exhibición de la soberanía del Dios de los israelitas. Luego, Faraón envió a buscar, y de hecho, ni siquiera uno de los animales del pueblo de Israel murió, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:7. Esta historia muestra cómo Dios estaba demostrando su poder y dejando claro que protegía a los israelitas a pesar de la pérdida devastadora de sus animales. La terquedad de Faraón continuó, lo que llevó a más plagas. Sexta plaga, úlceras. Isis, en la mitología egipcia, es conocida como una diosa sanadora, protectora y portadora de paz. Era una de las deidades más importantes y populares en la historia del antiguo Egipto, reverenciada no solo como una diosa de la medicina y la paz, sino también como un símbolo de magia, maternidad y fertilidad. A menudo se la representaba como una figura maternal compasiva a la que la gente recurría en tiempos de problemas, especialmente relacionados con la salud. En cuanto a la sexta plaga de Egipto, se relata en el libro del Éxodo, capítulo 9, 8-10. Sucede después de que Faraón continúa negándose a dejar que los israelitas abandonen Egipto. Dios instruyó a Moisés y a Aarón a tomar ceniza de un horno, y Moisés debía arrojarla al aire mientras Faraón observaba. La ceniza se convierte en polvo fino sobre la tierra de Egipto y provoca la aparición de úlceras intensas en personas y animales en todo el país. Éxodo 9:10. Esta plaga es significativa por varias razones.
En primer lugar, desafía directamente a los dioses egipcios de la salud y la curación, incluida Isis, venerada como diosa de la medicina. La incapacidad de los dioses egipcios para proteger al pueblo de esta plaga demostró aún más el poder del Dios de Israel. En segundo lugar, es notable que incluso los magos egipcios, que habían intentado replicar plagas anteriores, fueron afectados por las úlceras y no pudieron mantenerse frente a Moisés debido a ellas, como se menciona en Éxodo 9:11. A pesar de esta terrible plaga, el corazón de Faraón permaneció endurecido y aún se negó a liberar a los israelitas. Esto formaba parte del plan de Dios para mostrar su poder y dar a conocer su nombre en Egipto. La sexta plaga, al igual que las demás, sirve para ilustrar el poder de Dios y la futilidad de oponerse a su voluntad, así como el desafío específico a los dioses egipcios, incluida Isis en su papel como sanadora. Séptima plaga, granizo. Nut es una figura clave en la mitología egipcia, conocida como la diosa del cielo. A menudo se la representa como una mujer arqueándose sobre la tierra, simbolizando el cielo. Nut es considerada la madre del sol, la luna y las estrellas, encarnando literalmente los cielos. Se creía que su cuerpo creaba una barrera protectora sobre la tierra y cada mañana daba a luz al sol, que luego viajaba a lo largo de su cuerpo durante el día antes de ser tragado al atardecer y renacer al día siguiente. Esta imagen refleja la comprensión egipcia del ciclo día y noche. Nut también era vista como una figura materna para varios otros dioses en la mitología egipcia, incluidos Osiris, Isis y Neftis. Su papel como madre, tanto de los cuerpos celestiales como de deidades importantes, enfatiza su importancia en el panteón egipcio. Introduciendo la séptima plaga de Egipto en el contexto de Nut, se describe en el libro del Éxodo, capítulo 9, 18-26. Dios le dice a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre Egipto, afectando a personas, animales y plantas. Antes de que ocurriera esta plaga, Dios advirtió a Faraón a través de Moisés sobre lo que sucedería si no dejaba ir a los israelitas. Este pasaje dice: «He aquí mañana, a esta misma hora, haré llover granizo muy pesado, como no ha habido en Egipto desde el día de su fundación hasta ahora». Éxodo 9:18. Cuando Moisés extendió su vara, el Señor envió truenos, granizo y fuego a la tierra. Las piedras de granizo destrozaron Egipto, destruyendo cultivos, ganado e incluso a personas. La peculiaridad de esta plaga es que el granizo se mezcló con fuego, lo que habría sido especialmente aterrador y considerado como un signo de la ira divina. Y hubo granizo y fuego mezclado con el granizo, muy grave, cual no hubo en todo el país de Egipto desde que fue habitado por nación. Éxodo 9:24. Esta plaga es significativa porque enfrenta directamente a Nut, la diosa del cielo. Al controlar el clima hasta un grado catastrófico, Dios demuestra su poder sobre el dominio de Nut, mostrando que es más poderoso que las deidades egipcias. Solo la tierra de Goshen, donde vivían los israelitas, estaba a salvo de esta tormenta de granizo. La tormenta de granizo, un fenómeno meteorológico inusual y severo para Egipto, sirve como un poderoso símbolo de este desafío divino. Después de ver la devastación, Faraón llamó a Moisés y a Aarón, admitiendo que había pecado y que el Señor tenía razón. Les pidió que rezaran a Dios para detener el granizo y que dejaría ir a los israelitas. Moisés estuvo de acuerdo, pero una vez que la tormenta cesó, Faraón cambió de opinión y mantuvo a los israelitas en esclavitud. La séptima plaga, como las demás, está destinada a mostrarle a Faraón y a los egipcios que el Dios de los israelitas es supremo.
A pesar de la devastación de la plaga, el corazón de Faraón permanece endurecido, lo que lleva a más plagas y sufrimientos. Esta narrativa subraya el tema del poder divino y el juicio que atraviesa la historia del Éxodo. Número 8. Langostas. Set, también conocido como Set, es una figura significativa en la mitología egipcia. Era el dios de las tormentas, el desorden, la violencia y los extranjeros. Set a menudo se representaba como una criatura con una cabeza misteriosa, a veces interpretada como un avar o un burro, o como una composición de varios animales. Su carácter es complejo, ya que estaba asociado con el caos, y a menudo se lo veía como un antagonista, especialmente en sus conflictos con el dios Horus. Set también desempeñaba un papel protector, era considerado el señor del desierto y se invocaba por su fuerza en las batallas y para defender al dios Sol Ra del serpiente Apophis durante su viaje nocturno. En el contexto de las plagas bíblicas en Egipto, la asociación de Set con las tormentas es particularmente relevante cuando presentamos la octava plaga. La octava plaga, como se narra en la Biblia en el libro del Éxodo, involucró a una gran plaga de langostas. Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón y le advirtiera sobre la próxima plaga. Moisés le dijo a Faraón: ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me adoren. Éxodo 10:3. Moisés advirtió que si Faraón no dejaba ir a los israelitas, Dios enviaría una plaga de langostas que cubriría la tierra. Estas langostas se comerían todo lo que quedara después de las plagas anteriores, incluidos cultivos y árboles. Los funcionarios de Faraón, viendo el daño de las plagas anteriores, aconsejaron a Faraón que dejara ir a los israelitas, pero Faraón solo accedió a dejar ir a los hombres. Moisés y Aarón rechazaron esta oferta porque Dios había instruido que todos, incluidos niños, mujeres y animales, debían irse. Dios le dijo a Moisés que fuera a Faraón y realizara milagros, ya que Dios había endurecido el corazón de Faraón para demostrar su poder y para que los israelitas contaran a sus hijos y nietos sobre los milagros de Dios en Egipto. Como Faraón no aceptó los términos de Dios, Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano sobre Egipto. Cuando Moisés lo hizo, Dios envió un viento que trajo langostas. Estas langostas cubrieron la tierra y devoraron todo lo que las plagas anteriores. Como el granizo había dejado esta plaga, fue devastadora porque destruyó el suministro de alimentos y Moisés extendió su vara sobre la tierra de Egipto. Y el Señor trajo un viento del este sobre la tierra todo ese día y toda esa noche. Y cuando amaneció, el viento del este trajo las langostas. Y las langostas subieron sobre toda la tierra de Egipto, cubrieron la faz de toda la tierra, de manera que la tierra se oscureció, y devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo, y no quedó ningún verdor en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. Éxodo 10:3-15. Después de esta devastadora plaga, Faraón llama a Moisés y Aarón con prisa, admitiendo su pecado contra Dios y pidiendo perdón. Solicita que rueguen a Dios para quitar las langostas. Moisés oró a Dios y Dios cambió la dirección del viento, llevando las langostas al Mar Rojo. No quedó ni una sola langosta en Egipto, pero incluso después de esto, Dios volvió a endurecer el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas. La plaga de las langostas no solo fue una demostración del poder de Dios sobre la naturaleza, sino también un desafío directo al dios egipcio Set, que estaba asociado con las tormentas. Mostró que incluso el poderoso Dios de las tormentas y el desorden era impotente ante el Dios de Israel. Las langostas impulsadas por el viento, que podrían verse como un elemento del dominio de Set, devoraban todo, dejando la tierra estéril y debilitando aún más a Egipto. Número 9. Oscuridad. Ra, también conocido como Re,
fue una de las deidades más importantes en la religión del antiguo Egipto. Era el dios del sol, la fuente de vida y el creador de todo. En la mitología egipcia se creía que Ra viajaba por el cielo en un barco solar durante el día y recorría el inframundo por la noche. A menudo se le representaba como un hombre con cabeza de halcón coronado con un disco solar y una cobra sagrada. La importancia de Ra en la cultura egipcia no puede ser exagerada. Era visto como el rey de los dioses y el traidor de luz, calor y crecimiento. En la narrativa bíblica del Éxodo, la 9ª plaga que Dios envía sobre Egipto es la oscuridad. Esta plaga es particularmente significativa, ya que desafía directamente a Ra, el dios del sol, quien es respetado como el más poderoso de todos los dioses egipcios. Éxodo 10, 21, 23. Dios instruye a Moisés a extender su mano hacia el cielo, trayendo la oscuridad sobre la tierra de Egipto. Una oscuridad tan espesa que se puede sentir hasta el punto que los egipcios no podían ver nada, ni siquiera podían salir de sus casas debido a la intensidad y el miedo de la oscuridad. Por 3 días, toda la tierra de Egipto está envuelta en esta profunda oscuridad, mientras que los israelitas tienen luz en sus moradas. Esta distinción entre los egipcios y los israelitas es crucial. No solo demuestra el poder de Dios sobre el más venerado dios egipcio Ra, sino que también significa el favor y la protección de Dios hacia los israelitas. La oscuridad que discapacita a Egipto es un símbolo de la oscuridad espiritual y la opresión bajo la cual viven los egipcios, mientras que la luz entre los israelitas representa la iluminación y la presencia divina. Al dirigirse a Ra mediante esta plaga, se desafía directamente la creencia egipcia en el poder del sol y se revela la verdadera supremacía del Dios de los israelitas. En resumen, los eventos narrados en el libro del Éxodo, especialmente las 10 plagas lanzadas sobre Egipto, no solo ilustran la fuerza divina, sino que también desafían directamente las creencias y dioses de la antigua cultura egipcia. Cada plaga fue una demostración del poder absoluto de Dios sobre la naturaleza y sobre los dioses que los egipcios adoraban. Desde la transformación de las aguas en sangre hasta la oscuridad que envolvió a Egipto, las plagas fueron una serie de señales que mostraron la supremacía del Dios de Israel sobre todos los demás dioses. Cada evento tuvo un propósito claro: liberar a los israelitas de la esclavitud y establecer la soberanía divina. Por lo tanto, al reflexionar sobre estos relatos, estamos invitados a reconocer la grandeza y la majestuosidad del Dios Todopoderoso, que opera en medio de los acontecimientos de la historia humana para cumplir sus propósitos. Las plagas de Egipto son un recordatorio poderoso de que incluso frente a la adversidad, la justicia y la voluntad de Dios prevalecerán. Agradezco por acompañar este video y por dedicarse a reflexionar sobre estos eventos históricos y espirituales tan significativos. Que podamos seguir buscando la sabiduría divina y la comprensión de los misterios que impregnan nuestra jornada. Muchas gracias y hasta la próxima. Una de las profecías más extraordinarias encontradas en la Biblia se detalla en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, conocidos como los capítulos de Gog y Magog. Estos pasajes delinean una previsión intrigante y compleja que describe una invasión proveniente del norte de Israel, avanzando como una tormenta y cubriendo el territorio como una nube densa y oscura. En este escenario cataclísmico, parece que la destrucción está a punto de consumirse. Sin embargo, contra todas las expectativas, Dios interviene en el último momento. Una parte crucial de esta profecía es el momento en que se predice que la invasión de Gog ocurrirá en los últimos años o días.
Por lo tanto, muchos teólogos sugieren que esta profecía podría concretarse al principio del conflicto en el Medio Oriente, estableciendo un tratado de paz con Israel que duraría 7 años. Con este acuerdo en vigor, los judíos podrían reconstruir su templo y vivir en paz en su tierra. Sin embargo, la invasión descrita por Ezequiel ocurriría poco después. La visión del profeta Ezequiel sobre los huesos secos en el valle es una representación poética del renacimiento de Israel como nación. Aunque estén exiliados en tierras extranjeras como Babilonia, Dios asegura al pueblo de Israel que su espíritu nacional será reavivado. La profecía se adentra en la figura de Gog, el líder de la tierra de Magog. Aunque hay muchas teorías, no hay un consenso unánime sobre la ubicación o identidad exacta de esta región o su pueblo. Lo que se sabe es que este líder, Gog, no estará solo en su campaña contra Israel, será ayudado por una coalición de naciones. A pesar de su aparente poder, esta alianza no actuará por sí sola. Dios revela que permitirá esta invasión no porque las naciones tengan control, sino para cumplir sus propósitos divinos. Al intervenir, Dios muestra al mundo entero su poder y justicia, resaltando su supremacía. El capítulo 39 de Ezequiel continúa describiendo la derrota devastadora de esta coalición. El enfoque está en Gog y su tierra natal, Magog. La palabra de Dios es clara: la destrucción será total. La descripción de Ezequiel es vívida y gráfica, transmitiendo la extensión de la ira divina contra aquellos que se oponen a él y a su pueblo elegido. Este momento de intervención divina no es solo una retribución, sino también un acto de protección y amor por Israel. Finalmente, el texto de Ezequiel deja un mensaje incontrovertible. Aquellos que se oponen a la voluntad de Dios enfrentarán consecuencias severas, mientras que aquellos que permanecen fieles son protegidos y amados por el Todopoderoso. En medio de la oscuridad de Gog, un rayo de esperanza y justicia brilla intensamente. Los habitantes de las regiones costeras percibirán sin lugar a dudas la soberanía y el poder del Señor. Dios, en su infinita sabiduría, no solo anuncia su oposición a Gog, sino que también muestra la destrucción total que caerá sobre este invasor audaz y su coalición. Sorprendentemente, los cuerpos del ejército invasor de Gog perecerán, sus armas se volverán ineficaces contra la fuerza del Señor. La destrucción no se limitará a la tierra de Israel. El fuego consumidor de Dios alcanzará incluso la región central de Magog, el corazón de Gog. El mensaje es claro. En Ezequiel 39, 7-15, el nombre sagrado de Dios será santificado entre su pueblo, y aquellos que osaron profanarlo enfrentarán graves consecuencias. En ausencia de los israelitas, se aprovecharán de las armas del ejército, derrotado como leña. Imagina el arsenal que una vez amenazó su existencia, ahora servirá para calentarlos durante 7 años. Ezequiel continúa con detalles impresionantes. El valle donde Gog y su ejército serán enterrados bloqueará la entrada, sirviendo como un recordatorio perenne de su derrota. Este lugar será renombrado como el Valle de Amón-Gog. Durante meses, Israel trabajará incansablemente para purificar la tierra, enterrando a los caídos. Este acto no solo tendrá un significado práctico, sino también espiritual, simbolizando la purificación de la tierra después de un periodo de gran tumulto. Se designarán expertos para asegurarse de que no quede ningún rastro de la invasión. Si se encuentra un hueso humano, marcarán el lugar para que los enterradores lo coloquen en el valle de Ramgog, asegurando que la tierra esté completamente limpia. Ezequiel hace una correlación con Apocalipsis 19, 17, 18. Es fundamental entender que son eventos distintos. La batalla de Gog y Magog ocurre antes del milenio, mientras que la batalla del Armagedón, descrita en Apocalipsis, ocurre después. A pesar de las similitudes, son escenas separadas.
pero ambas transmiten el mensaje de Dios sobre la justicia y la retribución. Siguiendo esta secuencia profética, nos encontramos con una visión asombrosa, un nuevo cielo y una nueva tierra, como se describe en Apocalipsis 21. El antiguo mundo, marcado por el pecado y el dolor, desaparecerá para dar paso a una nueva creación. El libro del Apocalipsis, con su lenguaje rico y simbólico, es vital para entender el plan divino. Nos recuerda que la segunda venida de Cristo traerá revelaciones y transformaciones profundas, y este es el núcleo del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo y las maravillas que Él trae consigo. A medida que se desarrolla el Apocalipsis, la historia humana, tal como la conocemos, llega a su fin. Juan el apóstol pasa a describir lo que podría llamarse un estado eterno, un reino donde aquellos que creen en Cristo disfrutarán de una existencia inmutable y gloriosa. Por otro lado, aquellos que rechazaron a Dios ya han tenido su destino eterno delineado en los capítulos anteriores. El apóstol ve la ciudad sagrada, la Nueva Jerusalén, descender del cielo resplandeciente y gloriosa. Esta visión está cargada de simbolismo, indicando la unión definitiva de Dios con la humanidad. La presencia directa de Dios entre su pueblo es uno de los aspectos más reconfortantes de esta revelación. La promesa es un Dios que enjugará todas las lágrimas, un lugar donde la muerte, la tristeza y el dolor serán cosas del pasado. Actualmente Cristo reside en el cielo con las almas de los creyentes que han partido de este mundo. Prometió que prepararía un lugar para sus seguidores y volvería para llevarlos consigo, para que pudieran estar con Él para siempre. Durante el milenio, los seguidores de Dios habitarán en la tierra que conocemos, con Jerusalén como capital. Esta ciudad será reconocida como la Nueva Jerusalén, el corazón de la nueva creación de Dios. Aquí, Dios vivirá entre su pueblo y todas las antiguas penas y tristezas serán olvidadas. Dios, el Ser Supremo y Eterno, proclama su obra restauradora, enfatizando la renovación de todas las cosas. Sus palabras no solo son verdaderas, sino también confiables e incorruptibles. La promesa de que Dios renovará todas las cosas puede parecer increíble, pero asegura que su palabra es fiel y verdadera. Su nueva creación será una fuente inagotable de satisfacción, superando cualquier placer o alegría que conozcamos en este mundo. La sed, un deseo ardiente, será saciada de forma incomparable en la presencia de Dios. Esta satisfacción será tan superior que la mejor experiencia terrenal parecerá insípida en comparación. Todos los redimidos vivirán en la nueva creación, pero aquellos que perseveraron fielmente en su caminar cristiano, los verdaderos vencedores, recibirán recompensas aún mayores. Experimentarán una intimidad aún más profunda con Dios, asemejándose a la relación entre un padre y su hijo. Mientras todos los creyentes se dispersarán por esta nueva creación, el ángel guía a Juan para revelaciones aún más profundas. Esta descripción de la Nueva Jerusalén presenta una imagen deslumbrante de una ciudad irradiando la divina gloria de Dios. Significa un lugar donde la oscuridad es inexistente, un reino de día perpetuo gobernado por la luz divina emanada por Dios y el Cordero. La constante apertura de las puertas de la ciudad significa paz y seguridad continuas, sin amenaza de daño. La aproximación de sus residentes es un símbolo de bienvenida y accesibilidad para todos los justos. Además, los reyes de la tierra, trayendo su gloria y honor a la ciudad, implican que lo mejor de todas las culturas y sociedades será incluido, pero toda impureza quedará fuera. Esta ciudad será un crisol de los redimidos de Dios de todas las tribus, lenguas y naciones, todos viviendo juntos en armonía.
Aunque el énfasis en el oro y las piedras preciosas es simbólico del valor divino y la pureza de la ciudad, la ausencia de un templo es particularmente notable. Este detalle refuerza la idea de que la presencia de Dios será tan palpable, directa y no mediada en la Nueva Jerusalén, que no habrá necesidad de un lugar específico de adoración. La descripción de Dios y el Cordero como el templo de la ciudad subraya la relación íntima que los redimidos disfrutarán con lo divino. Ya no habrá barrera o mediador entre Dios y su pueblo. Además, la falta de necesidad de la ciudad por fuentes de luz natural como el sol y la luna destaca el brillo superlativo de la gloria de Dios. Toda la Nueva Jerusalén será permeada con la radiante gloria de Dios, haciendo que cualquier otra fuente de luz palidezca en comparación. En resumen, la Nueva Jerusalén se presenta no solo como un lugar físico, sino como el punto culminante del plan de redención de Dios. Es un lugar donde la humanidad está totalmente reconciliada con su Creador, viviendo en una comunión alegre e interminable con Él. La Nueva Jerusalén es como un tesoro escondido esperando ser descubierto, un lugar donde cada detalle fue meticulosamente planeado por el maestro artesano del universo, Dios mismo. La ciudad resplandece con el fulgor divino y cada rayo de luz lleva consigo un fragmento de la historia eterna del Creador y su creación. El sol, una estrella ardiente que sostiene toda la vida en la tierra, queda eclipsado por la magnificencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Imagina un lugar donde la principal fuente de luz no es un cuerpo celeste, sino el propio Dios. La gloria de Dios es tan intensa y pura que incluso la luna, la fiel compañera de la tierra, es innecesaria. Apocalipsis 21:23. Esta visión nos hace comprender la magnitud de Dios y nos llena de asombro y reverencia. Lo que más nos deja estupefactos es que en este nuevo mundo ya no habrá noche. Nuestros cuerpos glorificados no necesitarán descanso, como si estuviéramos constantemente llenos de una energía inagotable. La ausencia de noche sugiere un mundo sin fin, un lugar donde la vida y la alegría son eternas, y la presencia constante de reyes y naciones muestra que lo mejor de la humanidad será elevado y honrado en este nuevo contexto celestial. Apocalipsis 20, 24, 26. Se nos habla de puertas que nunca se cierran, una bienvenida eterna, cálida y acogedora, donde todos son bienvenidos. Pero por acogedor que parezca, también hay un estándar que cumplir: la pureza. No solo acciones puras, sino también pureza de corazón. Nada impuro, nada que profane o sea abominable entrará en esta ciudad. Solo aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero serán admitidos. Es un recordatorio claro de que, aunque la salvación es un regalo gratuito, hay una elección que todos deben hacer: aceptar a Jesús como Salvador y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es en este libro de la vida donde reside el mayor misterio y la mayor esperanza. Tener tu nombre escrito allí significa tener un lugar garantizado en la eternidad junto al Creador, en un lugar donde la tristeza, el sufrimiento y la muerte no existen más. Apocalipsis 21:27. El llamado es universal, pero la entrada es selectiva, y cada detalle de la Nueva Jerusalén es un recordatorio constante del amor infinito de Dios y su promesa de una eternidad llena de alegría y paz para aquellos que lo eligen. ¿Y tu nombre? ¿Está escrito en el libro de la vida? En las orillas resplandecientes de la Nueva Jerusalén, donde la luz de Dios lo impregna todo, las historias de los redimidos cobran vida en cada esquina de la ciudad celestial. Se escuchan risas de alegría mientras las personas pasean por las calles de oro y los niños juegan en parques llenos de flores de colores inimaginables. En este reino eterno, la paz es tan tangible que puedes sentir su suave abrazo en cada brisa que acaricia tu rostro.
En medio de esta ciudad, un lugar especial ha sido preparado para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es un jardín exuberante donde los árboles frutales nunca dejan de dar sus frutos más dulces y las flores nunca dejan de desplegar sus pétalos más fragantes. En este jardín, la gente se reúne para compartir historias de sus vidas pasadas en la tierra, recordando cómo fueron rescatados por el amor incondicional de Dios. Cada día, los redimidos participan en festivales de celebración, donde la música celestial llena el aire y las danzas de luz danzan en las paredes de cristal de la ciudad. En estos momentos de gozo, los habitantes de la Nueva Jerusalén expresan su gratitud eterna por la salvación que les fue otorgada. Sus cánticos de alabanza resuenan en los vastos cielos, llevando consigo una melodía de esperanza y redención. En esta eternidad de dicha, las lágrimas son un recuerdo lejano, y el pasado está envuelto en el amor sanador de Dios. Los ancianos comparten sus sabidurías con los jóvenes, enseñándoles sobre la historia del universo y el amor infinito de Dios. No hay envidia, ni odio, ni temor. Solo existe una comunión perfecta entre Dios y su creación, donde cada alma encuentra su propósito y paz en la presencia del Todopoderoso. En las noches sin noche de la Nueva Jerusalén, la gente se reúne para escuchar cuentos sobre la creación del mundo y los desafíos superados por los héroes de la fe. En estos momentos, las estrellas en el cielo parecen brillar más intensamente, como si estuvieran escuchando las historias con tanto entusiasmo como los oyentes. Pero incluso en esta existencia perfecta, el espíritu de aventura y curiosidad sigue vivo. Los redimidos tienen la libertad de explorar las maravillas de la creación de Dios, desde los rincones más lejanos del cosmos hasta las profundidades insondables de los océanos. Cada descubrimiento es recibido con asombro y asombro, recordando a todos que la grandeza de Dios es insondable e infinita. A medida que los siglos pasan en la Nueva Jerusalén, las almas redimidas continúan creciendo en amor y conocimiento. Cada día es una aventura, cada momento es una oportunidad para conocer más profundamente a Dios y experimentar su amor en nuevas formas. Y así, en esta eternidad de felicidad, las palabras del profeta Isaías cobran vida, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y una nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. En la Nueva Jerusalén, el amor de Dios es la luz que guía cada paso, y la esperanza, en su gracia infinita, es el cimiento sobre el cual se construye esta eternidad de dicha. Y así, la historia de la redención encuentra su conclusión en esta ciudad resplandeciente, donde cada alma encuentra su hogar en los brazos amorosos del Creador, y donde la eternidad se despliega en una sinfonía eterna de amor y gratitud. No cálido resplandor de la Nueva Jerusalén, la conclusión de esta historia es una sinfonía eterna de amor, esperanza y redención. En este reino celestial, cada alma encuentra su propósito y paz en la presencia de un Dios amoroso y compasivo. Las lágrimas del pasado son olvidadas y en su lugar florece una eternidad de alegría. La comunión entre Dios y su creación es perfecta y en cada rincón de esta ciudad resplandeciente se cuentan historias de amor, fe y gracia. En esta eternidad de dicha, los redimidos exploran los misterios del cosmos, descubren la belleza de la creación y crecen en amor y conocimiento. Cada día es una nueva aventura, una oportunidad para experimentar la magnificencia de Dios de formas infinitamente creativas. La Nueva Jerusalén se convierte en el hogar eterno de todas las almas redimidas, un lugar donde la tristeza, el sufrimiento y el temor son solo un recuerdo distante. En cada risa, en cada canción, en cada abrazo, se celebra la gracia insondable de Dios. Así,
La historia de redención encuentra su conclusión en esta ciudad celestial, donde cada palabra hablada, cada lágrima derramada y cada oración ofrecida se convierten en parte de la obra maestra divina. En este lugar, el amor de Dios es la fuerza que impulsa cada momento, y la esperanza en su gracia infinita es el ancla que sostiene las almas en paz eterna. En el resplandor eterno de la Nueva Jerusalén, la historia de redención se transforma en una melodía eterna, una canción de amor que nunca termina. Y en cada nota, en cada acorde, en cada suspiro de asombro, se revela la grandeza incomprensible del amor de Dios. Así, la eternidad se despliega como un viaje interminable de alegría, amor y gratitud hacia el Creador, donde cada alma encuentra su hogar final y donde la esperanza florece en una floresta eterna de bendiciones divinas.